Todavía puedo oír las palabras de mi hijo resonando en mi mente. Eres una carga, madre. Solo te mereces las migajas. Eso fue hace 2 años, cuando lo vi depositar $100.0 en la cuenta de su suegra, frente a mí en mi cumpleaños número 65. A mí, miró directamente a los ojos a través de la pantalla de su teléfono, mostrando la confirmación de transferencia antes de entregarme una tarjeta con una tarjeta de regalo de $10. Pero antes de continuar, asegúrate de que suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde donde ves este video. Nos encanta saber qué tan lejos está nuestro. Las historias me llegan. Siempre creí que el vínculo entre madre e hijo era sagrado e inquebrantable. A los 65 años, aprendí en la forma más dolorosa de que esto fuera solo una ilusión que me había estado alimentando. Michael era mi único hijo que nació cuando yo tenía 23. Su padre desapareció antes de que él naciera, dejándome sola con un bebé y deudas que me llevó años saldar. Fui funcionario toda mi vida y ahorré hasta el último centavo que pude. Mientras otras mujeres de mi edad actualizaban sus guardarropas, viajaban o se dieron pequeños lujos, lo invertí todo en Michael. Cursos de inglés en escuelas privadas, intercambio de divisas, programa de medicina cuando era adolescente y no tenía ni un solo préstamo. Vivía en un apartamento modesto en una ciudad del Medio Oeste. Conduje el mismo coche durante 15 años y rara vez compraba ropa nueva. Todo para que mi hijo tuviera lo mejor y lo consiguió. Michael, me gradué con honores y me especialicé en neurocirugía. Con mi dinero pagué cada matrícula, cada libro de texto, cada instrumento. Al regresar de su especialización, era un hombre diferente. Conoció a Jessica, la hija de un empresario influyente, y empezó a moverse en círculos sociales. Nunca pude acceder al principal. Jessica fue educada conmigo. Ella sonreía durante los almuerzos de los domingos y traía pequeños regalos en ocasiones especiales, pero su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Deberías actualizar ese look, decía, evaluando mi simpleza. Michael ahora socializa con gente importante. Las visitas de Michelle se volvieron drásticamente más raras después de la boda. Pasamos de almuerzos semanales a reuniones mensuales y luego a llamadas rápidas en días festivos. Cuando lo llamaba, siempre estaba: estoy ocupada. No puedo hablar ahora, mamá. Tengo pacientes esperando, incluso cuando necesitaba ayuda, como cuando estaba hospitalizado con neumonía. Me mandó dinero para un taxi en lugar de venir a buscarme. Contraté una enfermera para ti, me dijo por teléfono. No puedo cancelar mis cirugías. La enfermera nunca apareció. El evento que lo cambió todo ocurrió el día de mi 65 cumpleaños. Michael y Jessica aparecieron en mi apartamento sin avisar. Por un momento, sentí una chispa de esperanza. Quizás lo habían recordado después de todo. Mamá, tenemos que hablar a Michael, dijo, sentado en mi sofá desgastado, sin siquiera quitarse la chaqueta, como si temiera que la pobreza fuera contagioso. Jessica se quedó mirando su teléfono, claramente aburrida de estar allí. Vamos a comprar una casa nueva en Chestnut Ridge, anunció sin siquiera preguntarme cómo estaba. 3 suites de un dormitorio, una piscina climatizada, gimnasio. Es una inversión importante para nuestra imagen profesional. ¡Qué bien, hijo! Respondían. Me alegro genuinamente por él, a pesar de todo. Sí, es fundamental estar en el lugar correcto para saber la razón. En Jessica finalmente habló, levantando la vista de su teléfono. Mi madre nos ha estado guiando en eso. Ella conoce a todos. ¿Quién importa en esta ciudad? Michael sacó su teléfono y giró la pantalla hacia mí. Acabo de transferir $100,000 a Na, la madre de linda Jessica. Un pequeño agradecimiento por todo lo que ha hecho por nosotros. Estaba paralizado. $100,000, más de lo que podía ahorrar en 5 años de trabajo. Que en enero
de tu parte? Logré decir con voz temblorosa. Es lo mínimo que podíamos hacer, respondió Jessica con desdén. Mamá nos presentó a la gente del sector inmobiliario, dijo el arquitecto. Organizaba cenas con vecinos importantes, entienderé desde conexiones sociales, a diferencia de alguien que solo conoce la vida de un funcionario público. Michael no solo fracasó para defenderme, asintió con la cabeza ante cada palabra humillante. Linda tiene visión, mamá. Ella sabe cómo construir relaciones estratégicas. Entonces, como si recordara algo .tr y Viel, sacó un pequeño sobre de su bolsillo. Para ti, dijo, sosteniéndolo a mí. Feliz cumpleaños. Es para las sobras. Me quedé sin aire en restos, yo que lo sacrifiqué todo por él, solo merecía restos en mí. Temblaban las manos al tomar el sobre. El mundo parecía girar a mi alrededor al abrirlo. Era un billete de $10 en tarjeta de regalo para una tienda departamental. $10, mientras que su suegra recibió $100,000. Pensé que podrías comprarte algo para verte más presentable, añadió Michael, mirando críticamente mi sencilla blusa. Siempre que vamos a un evento, me avergüenza tu apariencia anticuada. Las palabras me golpearon como una bofetada. Agradecí, Michael. Tenemos que irnos, dijo Jessica. Miró su reloj. Tenemos el cóctel en casa de los Smith a las 8. Sí, claro, se puso de pie apresuradamente. Ay, mamá, he estado pensando. ¿Este apartamento es demasiado grande para ti sola? 2 habitaciones. Parache. Podrías venderlo, comprar algo más pequeño y usar el dinero para, no sé, comprar peleástico.c y rugía o algo así. Cirugía plástica, repetí con incredulidad. Sí, estás envejeciendo visiblemente. Sería bueno para tu autoestima y, honestamente, también sería mejor para mí cuando tenga que presentarte a alguien importante. Jessica sonrió por primera vez durante la visita. Conozco una excelente clínica que acepta pacientes de tu edad. Es en un barrio más alejado, pero estoy seguro de que no te importaría la ubicación, considerando el descuento. Y allí también están esas comunidades de jubilados, continuó Michael, como si hablara del clima. Son prácticas. No tendrías que preocuparte por nada. Tendrías compañía de tu propio estatus. Pregunté, sintiendo algo me rompo el corazón. Gente sencilla, funcionarios jubilados, gente con la que tienes más cosas en común. Miró su reloj. A nosotros, tengo que irme de verdad. Piensa en lo que dije. Bueno, este apartamento es un desastre. Antis du ars. Se detuvo en la puerta. Y mamá, la próxima vez que necesites algo, llama a mi secretaria. Está bien. El teléfono se llena de notificaciones importantes y, a veces, tus mensajes terminan distrayéndome en asuntos urgentes. Después de que se fueron, me desplomé en el sofá, mirando la tarjeta de regalo de $10 en una mano y el peso de décadas de sacrificio despreciado en el otro. Las lágrimas brotaban sin control. Esa noche marcó el fin de la madre. Michael conocía a la mujer que lo aceptaba todo, que se hacía pequeña para que Ellen podría brillar, quien se tragaba los insultos con una sonrisa. En su lugar, una versión de mí. Nunca supe que había nacido una mujer que finalmente vio su propio valor. No lo hice dormí esa noche. Entre lágrimas de humillación y rabia, pasé horas analizando cada momento de mi vida, donde puse las necesidades de Michael por encima de las mías, en cada ascenso que rechacé porque requería viajes frecuentes, cada relación que abandoné porque Michael necesitaba mi atención exclusiva, cada sueño pospuesto indefinidamente. ¿Y para qué? Para criar a un hijo que me miraba como si fuera una vergüenza ambulante, que transfirió $100,000 a su suegra, mientras me daba una tarjeta de regalo de $10. ¿Quién me sugirió que me hiciera cirugía plástica para no avergonzarlo? A la mañana siguiente, con los ojos todavía hinchados, tomé la primera decisión de mi nueva vida. Abrí mi portátil y inicié sesión en la app de mi banco. En la app, el saldo de mi cuenta era de $800,000. Michael no tenía ni idea de cuánto había ahorrado. Durante años, mentí sobre mi situación financiera, en parte porque no quería que supiera que podía ayudarlo aún más, lo cual seguramente exigiría.
Y en parte porque aprendí desde el principio, cuando la gente piensa que tienes dinero, empiezan a tratarte de forma diferente. Como funcionario civil de alto rango siervo, mi salario era cómodo, especialmente para alguien con hábitos frugales como los míos. Pero para Michael, yo era tan solo un empleado jubilado del gobierno, una categoría que obviamente despreciaba, ya que lo dejó claro al sugerirme que debería vivir con personas de mi estatus. Me trasladé $5,000, cero a mi cuenta corriente y programé una consulta con un asesor de inversiones para el día siguiente. Era hora de hacer que mi dinero trabajara para mí, no para mi hijo desagradecido. En los días siguientes, me sumergí en un mundo que siempre había estado a mi alcance, pero nunca lo había explorado. Reorganicé mis inversiones, diversifiqué mi portafolio y estudié finanzas personales. Por la noche, veía videos sobre educación financiera, leía libros y participé en seminarios web. Mi mente, siempre aguda, pero poco utilizada en los últimos años, absorbió el conocimiento con una intensidad insaciable. Michael me llamó 3 veces durante ese periodo. La primera vez, quiso saber si había considerado sus sugerencias. La segunda vez, me pidió que firmara unos papeles para un préstamo de equipo médico. La tercera vez, quería que vigilara su casa durante un viaje. Eso no será posible, Michael. Respondí a su última petición. Tengo compromisos. El silencio, al otro lado de la línea, era revelador. Mi hijo no estaba acostumbrado a que yo le dijera que no. ¿Compromisos? Apenas sales de casa. Las cosas cambian, hijo. Se rió en eso. La actitud condescendiente que había adoptado desde que se casó con Jessica. Déjame adivinar. ¿Bingo con los vecinos? ¿O es una costumbre especial? Noche de telenovela. Dejé pasar el insulto sin comentarios. Tengo cosas importantes que decir. ¿Con quién te reúnes? ¿Con gente de mi estatus? Respondí, usando su propio palabras en su contra. Se quedó callado un momento. Mira, si te molesta esa conversación sobre el apartamento, Joan, no te molestes, Michael. Estoy ocupado. Que tengas un buen viaje. Colgué antes de que pudiera decir cualquier otra cosa. Era la primera vez en décadas que terminaba una conversación con mi hijo, en mis propios términos, al mes siguiente. No contesté sus llamadas, dejó mensajes cada vez más irritados. Mamá, necesitamos esos papeles en firmado. ¿Por qué no contestas? Es una niñería de tu parte. Cuando por fin lo llamé de nuevo para decirle que no firmaría ningún préstamo. Siempre has sido mi aval. Protestó indignado. ¿Y sigo pagando un préstamo que dejaste de pagar en 2018? Respondí con calma. No voy a comprometer mi jubilación con más deudas tuyas. ¿De qué hablas? ¿Qué jubilación? Apenas tienes lo suficiente para sobrevivir. Tengo más de lo que te imaginas. Michael y yo tenemos la intención de disfrutar de lo que he logrado. Guardó silencio por un momento, unos segundos. Tienes dinero ahorrado y nunca me lo dijiste, mientras me mataba trabajando para construir mi carrera. A la audacia, me dejó momentáneamente sin palabras. Este era el hombre cuya educación yo había financiado por completo, cuyo apartamento que ayudé a comprar, cuya primera oficina amueblé. ¿Quién pagó tu título de médico, Michael? Tu programa de intercambio, tu especialización. Esa era tu obligación, respondió, como si hubiera mencionado algo tan trivial como comprar pañales para un bebé. Era tu hijo, tu inversión, y ahora que finalmente estoy cosechando los frutos de mi esfuerzo. Vienes a mí con esta insignificante conversación sobre dinero. Tomé una respiración profunda que contenía la rabia que amenazaba con consumirme. No voy a discutir contigo, Michael. Mi decisión es definitivo. No seré aval de nada más. Te vas a arrepentir de esto, amenazó con voz fría. Cuando estés enfermo y solo, no vengas a pedirme ayuda, como cuando tuve neumonía y me enviaste dinero para un taxi. En lugar de visitarme, pregunté suavemente. Me colgó 3 meses después del incidente de cumpleaños. Ya tenía un plan claro. Mis inversiones estaban rindiendo excepcionalmente bien. Contraté a un asesor personal, a un entrenador,
para mejorar mi salud, un asesor de estilo para renovar mi vestuario y un agente inmobiliario para encontrar la casa de mis sueños. Quiero algo que destaque. La explique al agente. Algo que refleje éxito, seguridad y bienestar. Anguston me mostró varias propiedades, pero fue la última la que me llamó la atención. Una casa de 3 pisos en una comunidad cerrada de alta gama. Casualmente, la misma comunidad donde Michael y Jessica compraron su casa con la ayuda de su suegra. La propiedad estaba listada en $15 millones. Voy a hacer una oferta. Lo decidí ese mismo día, en $14 millones en efectivo. El agente me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Seguro que puedes. Estoy completamente seguro, dije punto interrumpido, abriendo mi aplicación bancaria y mostrándole el saldo de mi cuenta de inversión, ahora considerablemente más grande gracias a las exitosas operaciones de los últimos meses. La oferta fue aceptada en 8 horas. Firmé los papeles sin decírselo a nadie, ni siquiera a mi mejor amiga Sarah, la única persona con la que mantenía una relación cercana durante esta transformación. Solo se lo diría cuando fuera el momento adecuado, y ese momento se determinaría exclusivamente por mí. 6 meses después del fatídico cumpleaños, estaba lista. La casa había sido completamente decorado por uno de los mejores diseñadores de interiores de la ciudad. Nada ostentoso, pero inequívocamente elegante y sofisticado. Compré un auto nuevo, contraté una empleada doméstica y un jardinero. Mi guardarropa estaba completamente renovada con piezas de marcas que a Jessica y a su madre les encantaba lucir. Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada de Michael. Mamá, tenemos que hablar del apartamento, dijo, sin siquiera molestarse en preguntar cómo estaba. Encontré un comprador interesado. ¿Un comprador para mi apartamento? Pregunté, realmente confundido. Sí. ¿Recuerdas que hablamos de eso sobre vender y comprar algo más pequeño? Bueno, tengo un colega que busca una propiedad en esa zona para invertir. Ofreció un precio razonable considerando el estado del apartamento. La audacia fue impresionante. Y puedo preguntar, ¿cuál sería ese precio razonable? $200.0 es una buena oferta, teniendo en cuenta que el edificio no tiene ascensor y la pintura se está descascarando. El apartamento se arregló fácilmente, valorada en $450.0. Incluso necesita algunas reformas. Michael estaba intentando robarme descaradamente. No me interesa vender a Michael, mamá. Sé razonable. Suspiró como si lidiar con un niño testarudo. No necesitas tanto espacio y francamente se está volviendo peligroso para alguien de tu edad vivir solo en ese barrio. Ya he reservado un piso en una residencia de ancianos. Es pequeño, pero tiene monitoreo las 24 horas y actividades recreativas adecuadas para ti. ¿Adecuadas para mí? Sí, ya sabes, bingo, crochet, cosas que le gustan a la gente de tu edad. Incluso hay un grupo de estudio bíblico los miércoles, añadió como si ofreciera una experiencia extraordinaria. Beneficio. Respiré hondo, conteniendo mi rabia. Michael, agradezco tu preocupación, pero Ian, ya resolví mi situación de vivienda. ¿Qué quieres decir? Preguntó con claridad, molesto por el giro de la conversación. Me mudé. ¿A dónde te mudaste? ¿Por qué no me consultaste? No sabía que necesitaba tu ayuda. ¿Permiso para decidir dónde vivir, hijo? Respondí con calma. No es cuestión de permiso, es cuestión de común acuerdo. Tienes 65 años, vives de una pensión y tomas decisiones importantes sin consultar a nadie. Entonces, ¿dónde? ¿A dónde mudarse? De todos modos. A Chestnut Ridge. El silencio al otro lado de la línea era en absoluto Chestnut Ridge era la comunidad exacta donde él y Jessica habían recientemente compraron su casa. ¿La más exclusiva y cara de la ciudad? ¿Es una broma pesada? Preguntó finalmente, con la voz tensa. No, hijo. Compró la casa del número 38.
Por cierto, oí que vives en el número 24, seremos vecinos. ¿Con qué dinero? Casi han gritó. Con mi dinero, Michael, dinero que ahorré durante décadas mientras me tratabas como a un ciudadano de segunda. Eso es imposible. Nunca tuviste esa cantidad de dinero. Mientes para provocarme. Porcher, ¿no vienes a tomar un café mañana y lo ves tú mismo? Le sugerí, con voz tranquila. 4 en el por la tarde sería conveniente. Trae a Jessica si quieres, y a tu suegra también. Estoy segura de que Linda me encanta ver mi nueva casa. Colgué, sintiendo una satisfacción que no había experimentado en años. La semilla estaba plantado. Ahora solo me quedaba esperar la cosecha. A las 3:45 de la tarde del día siguiente, me ubiqué estratégicamente en el balcón de mi nuevo hogar. Quería observar su llegada para capturar el momento exacto. En ese momento la realidad los golpearía. Llevaba un traje de seda azul marino, joyas discretas, pero visiblemente caras, y mi cabello, ahora con un corte moderno que resaltaba mis canas naturales, estaba impecable. A las 4:03, página M, el auto de Michael pasé por la puerta que el guardia de seguridad abrió. Tras mi autorización previa, vi su mirada confusa a través del parabrisas mientras conducía lentamente por la elegante calle, buscando el número 38, cuando finalmente se detuvo frente a mi casa. Su expresión no tenía precio, una mezcla de sorpresa, incredulidad y algo que parecía casi como miedo. Michael salió primero, mirando la mansión de 3 pisos con sus jardines meticulosamente cuidados, como si fuera una aparición. Jessica salió a continuación, le susurró algo al oído mientras señalaba detalles de la propiedad. Para mi satisfacción, Linda, la suegra que había recibido los $100,000, estaba en el asiento trasero, con el rostro contorsionado en una expresión que solo se puede describir como pura envidia. Mamá, gritó Michael, todavía de pie junto a el coche como si temiera acercarse más. Buenos tardes, hijo, respondí con calma, bajando las escaleras para saludarlos. Jessica, Linda, bienvenidas a mi casa. Los tres permanecieron en silencio durante unos segundos, contemplando la mansión y, lo que fue más inquietante para ellos, la imagen de mí ya no era la de una mujer mayor, con ropas sencillas y una postura sumisa, sino una mujer elegante, segura y mujer claramente próspera. Esto es tuyo, finalmente logró decir Michael. Reticuladamente, señalando la casa. Sí, y Joan, la compré hace 2 meses. Vamos, entra. La criada preparé un café delicioso. Señora, repitió Jessica con voz ronca, una octava más alta de lo habitual. Los guié por el sendero de piedra hasta la entrada principal. Al abrir la puerta, reveló un salón impresionante con piso de mármol, una escalera curva hacia el piso superiores y obras de arte originales en las paredes. Emily, ¿esta es Linda? Comenzó claramente, intentando recalibrar mentalmente la imagen que tenía de mí. Es hermosa, ¿verdad? Terminé de hacerles señas para que me siguieran a la sala. Me costó un poco más de lo que inicialmente había planeado, pero el agente me aseguró que es una excelente inversión. Propiedades en esta comunidad solo se aprecian en valor. Michael miró a su alrededor como si estuviera en un sueño febril. A mamá. No entiendo, ¿de dónde salió el dinero para esto? De la misma donde vino todo en tu vida, Michael. Jimmy, pero esto, debe costó $1.40,000. Le informé con calma. Pagué en efectivo. Michael casi tropieza con sus propios pies. Dinero, 1.40.0. Eso es imposible. ¿Por qué sería imposible, hijo? Trabajé durante 40 años, ahorré e invertí. A diferencia de algunas personas que conozco, yo nunca gasté más de lo que podía, solo para impresionar a los demás. Noté que las mejillas de Jessica se sonrojaban intensamente, pero vivías en ese sencillo apartamento y conducías ese viejo coche, argumentó Jessica, como si mi antigua sencillez fuera una prueba de que estaba mintiendo ahora. Elegí vivir modestamente, Jessica,
para que mi hijo pudiera tener todo lo que yo nunca tuve. Yo miró directamente a Michael. Programas de estudios en el extranjero, en escuelas privadas, medicina, especialización escolar, nada de eso es barato, como bien saben ambos. Habría vivido mejor, murmuró Michael, aún asimilando el impacto. Todo este tiempo podría haberlo hecho, pero te di prioridad, Michael, algo que claramente no aprendiste a hacer por los demás. La criada entró con una bandeja de café servido en porcelana fina y pasteles cuidadosamente dispuestos. Linda se quedó mirando el juego de TI, que reconocí como la misma marca que ella coleccionaba y mencionaba con frecuencia en los almuerzos familiares. Por favor, ayuda ustedes mismos. Ofrecí con gracia, sentándome en un sillón. Los pasteles son de la panadería francesa del centro en el mismo que se encargó del catering de tu boda, ¿verdad, Jessica? Jessica asintió mecánicamente, sin dejar de mirar.com o si intentara encontrar un fallo, algo que demostrara que todo era una farsa elaborada. Entonces, ¿qué opinas de el barrio?, pregunté, casualmente. Oí que compraste la casa del número 24. Está cerca de la zona de ocio común, ¿no? ¿Cómo pagaste esto? Michael interrumpió, ignorando mi pregunta. La voz le temblaba de rabia contenida. Y no me vengas con esa historia de ahorros. Nadie ahorra lo suficiente para comprarse una mansión así. Te sorprendería lo que se puede lograr cuando no se gasta dinero en frivolidades. Respondí con calma. Además, recibí ayuda de un excelente asesor financiero. Por cierto, una recomendación de un vecino, el mismo que ayudó a Linda a planificar la compra de esa casa en la playa que le prometiste. Linda se atragantó con el café. No hay necesidad de anavergonzada, Linda. Las inversiones inmobiliarias son decisiones personales. Me parece curioso que mi hijo andarle a su suegra $100,000 para comprar una segunda casa mientras le sugiere a su propia madre mudarse a una comunidad de jubilados. Ann Michael golpeó su taza contra la mesa con tanta fuerza que rompió el platillo. ¿Intentas humillarnos? Eso es una especie de venganza enfermiza, humillar al hijo de la casa. To do esto. Él hizo un gesto amplio. Esta casa, esta ropa, esta actitud, siempre fuiste en simple, modesto. Ahora de repente eres así, como el exitoso Michael, cómodo, digno de respeto. Me incliné hacia adelante, manteniendo la voz controlada. Oh, el problema es que ahora no me pueden despedir tan fácilmente. Nadie me despedía. ¿Tú? Protestó débilmente. No. Podrías vender el apartamento y conseguir plástico, cirugía. Considere una comunidad para personas de su estatus. Llame a mi secretaria. Los mensajes me distraen de asuntos importantes. No es eso despedir a alguien, Michael. ¿Qué es, entonces? Jessica intervino, intentando calmar la situación. Emily, estábamos pensando de tu bienestar. Un lugar más pequeño te sería más fácil de cuidar solo. Y ahora no necesito cuidarlo de nada sola. Jessica, tengo una ama de llaves, un jardinero y un guardia de seguridad, a un sistema mejor que el tuyo. Todo pagado con mi dinero, el mismo dinero que financió la exitosa carrera de mi hijo ingrato. Linda, que había estado observando el enfrentamiento en silencio, finalmente habló. Ahorraste dinero mientras vivir como una persona humilde. Poor Chena. El dinero no tiene por qué ostentarse, tener valor. Linda necesita garantizar seguridad, comodidad, independencia. He descubierto que es mucho más importante que las apariencias. Michael se levantó bruscamente. Tenemos que irnos. Obviamente planeaste todo esto para humillarnos. No, hijo. Planeé esto para demostrarme mi valor a mí mismo. Primero, hay lo más importante. Una pausa, viéndolo temblar de rabia. Y debo decir que está funcionando bellamente. Jessica dudó, dividida entre seguir a su marido y seguir observando el espectáculo de mi transformación. No tienes que irte, dije en voz baja. Ni siquiera te he mostrado la arriba. Tengo una suite de invitados que preparé pensando en ti
para cuando quisieras pasar la noche. La ironía era, no se les escapó. Era exactamente el tipo de comentario que harían. Un comentario falso. Ante una oferta de hospitalidad que ambos sabíamos que jamás aceptaríamos. Esto es ridículo, murmuró Michael, caminando hacia la puerta. Vamos, Jessica, mamá, ni siquiera vas a preguntar cómo. ¿Lograste comprar esta casa en la misma comunidad que tú? Pregunté, siguiéndolos tranquilamente hasta la salida. Ni siquiera un poco curioso. Michael se detuvo visiblemente, luchando contra su curiosidad. ¿Cómo? Él finalmente pregunté sin darme la vuelta. Pagué $100.0 más de lo necesario. .re, respondió con una sonrisa. El vendedor tenía dos ofertas similares, pero eligió la mía porque quería específicamente que una dama distinguida, como yo, viviera aquí. Al parecer, algunos de los nuevos, las familias de la comunidad, estaban causando una impresión negativa con su comportamiento ostentoso. A Michael se giró lentamente, con el rostro desencajado por la rabia. ¿Estás insinuando? Eso. No insinúo nada, hijo. Solo te cuento un dato curioso. Linda se aclaró la garganta, visiblemente incómoda. Creo que es mejor que nos vayamos. Emily, gracias por el café. El placer fue todo mío. Linda, deberíamos quedar para almorzar. ¿Puedo recomendarte un excelente asesor financiero? Sí, Ann todavía estaba interesada en esa casa de playa. Su cara se puso roja, de ira o vergüenza. No estaba seguro. Probablemente ambos, después de que se fueron. Los observé desde la ventana mientras discutían acaloradamente en el auto. Michael gesticuló. Jessica parecía estar intentando calmarlo, y Linda mantenía la mirada fija en mi casa, su expresión ilegible. Sonreí, sintiendo una satisfacción que no había sentido en décadas. La semilla de la incomodidad estaba plantada. Ahora solo tuve que esperar a que creciera. No tuve que esperar mucho. 3 días después, Michael apareció solo, sin avisar. Tenía profundas ojeras, llevaba el pelo despeinado, un aspecto inusual, una vista deslumbrante para alguien tan obsesionado con las apariencias. ¿Podemos hablar?, preguntó, con la voz desprovista de su habitual arrogancia. Lo invité a pasar, llevándolo esta vez al estudio. Una habitación elegante con estanterías que iban desde el suelo hasta la pared y un escritorio Dukaova, donde gestionaba mis inversiones. Impresionante, comentó, mirando libros de economía y finanzas que llenaban una sección entera. Realmente eres tan diferente. Estoy siendo yo mismo, Michael, sin encogerme para encajar en otros. Expectativas de la gente. Se sentó en el sillón de cuero frente a mi escritorio, luciendo extrañamente pequeño. Porche, nunca me hablaste del dinero. ¿Por qué debería haberlo hecho? ¿Mostraste algo genuino? ¿Te has interesado por mi vida en los últimos años? Siempre me has importado, protestó débilmente. Cuidar no es lo mismo que respetar, hijo. Me cuidaste como cuidarías a un niño o a una mascota, algo que cuidar, no alguien a quien valorar. Se miró las manos un buen rato. ¿Cuánto? Exactamente. Me reí sin humor. ¿Es eso lo que viniste a preguntar? Después de todo, esto no solo intento entender. Compraste una casa para casi $300.0 en efectivo. ¿Cómo es que todavía tengo unos $600.0 invertido? Aparte de esta casa y mi pensión completa como funcionario de carrera. Michael palideció visiblemente. $2 millones en activos. Tienes aproximadamente $2 millones en activos. ¿Por qué cambiar algo? ¿Lo cambia todo? Casi gritó, poniéndose de pie de un salto. Podrías habernos ayudado con el casa, con la nueva oficina, con el equipo. En cambio, te lo quedaste todo para ti mientras nos dejabas luchar. La audacia fue tan impresionante que me quedé momentáneamente sin palabras. Este era el hombre cuya educación había financiado por completo, cuyo apartamento había ayudado a comprar, cuya primera oficina había amueblado. Lucha solo, repetí finalmente. Michael, pagué tu escuela privada por 15 años,
Pagué tu título de médico en su totalidad, pagué tu especialización en Estados Unidos, te di el enganche para tu primer apartamento, amueblé tu primera oficina. ¿Cuándo exactamente luchaste solo? Eso fue al principio. Ahora tengo gastos, responsabilidades e imagen que mantener, y ese es mi problema porque y me miró fijamente, genuinamente sorprendido por mi respuesta. Durante toda su vida, siempre había cedido a sus exigencias, siempre antepuso sus necesidades a las mías. Eres mi madre, dijo finalmente, como si eso le expliqué todo. Sí, soy tu madre, no tu cuenta bancaria, no tu empleo, no tu felpudo. Nunca te traté como a un felpudo. No, mamá, yo necesito que cuides la casa mientras viajamos. Mamá, ¿podrías recoger mi traje de la tintorería? Mamá, te necesito para avalar este préstamo. ¿Alguna vez me preguntaste si tenía otros planes? ¿Si quería hacer esas cosas? ¿Si tenía mis propios sueños? No. ¿Y cuando te necesité? Cuando enfermé de neumonía y me enviaste dinero para un taxi, en lugar de visitarme en Yongquan, necesité ayuda para arreglar la gotera del apartamento. Y dijiste que estabas demasiado ocupado. Cuando te invité a almorzar, Juan, estabas conmigo en mi cumpleaños y lo cancelaste a último momento porque surgió un compromiso importante. Está siendo injusto, protestó, pero sin convicción. Tengo una carrera exigente y tuve una vida exigente, Michael. Criarte solo, trabajar en 2 empleos, posponer mis sueños para que pudieras alcanzar los tuyos. ¿Y cómo me lo agradeciste sugiriendo que me hiciera cirugía plástica para no avergonzarte? Tuvo la decencia de... Pareces avergonzado, Chelas. No lo dije con esa intención, pero lo dijiste tal como dices. Debería mudarme a una comunidad para personas de mi estatus, como si fuera una especie de ciudadano de segunda. Estaba pensando en tu seguridad. No, Michael, estabas pensando en cómo deshacerte de una madre incómoda que no encajaba en tu glamurosa nueva vida. Me levanté y rodeé el escritorio para encararlo. Te has convertido exactamente en el tipo de persona que siempre me enseñaste a no ser arrogante, materialista, obsesionado con ... ¿Ese tado es por Jessica? Preguntó, con voz repentinamente defensiva. ¿Eso es todo? Nunca te gustó. Jessica es solo un síntoma, no la causa. Tú cambió cuando empezaste a creer que valías más que las personas que te ayudaron a llegar donde estás, cuando empezaste a tratar a tu propia madre como una carga, mientras idolatras a la familia de tu esposa. Linda tiene conexiones importantes, mamá. Conoce gente que puede abrir puertas. Para mi carrera. ¿Y qué tengo, Michael? Amor incondicional. Décadas de sacrificar el apoyo en cada paso de tu vida. ¿Cuánto vale eso para ti? Él no respondió al silencio que llenaba el espacio entre nosotros, como un abismo infranqueable. ¿Sabes por qué compré esto? Casa. Pregunté finalmente. Para humillarme, obviamente. Para demostrar algo. No, hijo, lo compré porque por primera vez en 40 años decidí vivir para mí. Decidí que merecía más que ... ese obras de la mesa de mi propia familia, que merecía respeto, consideración, un lugar de honor en la vida que ayudé a construir. Michael permaneció en silencio, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no era solo ira o indignación, sino algo más complejo, tal vez la primer destello de comprensión genuina. ¿Qué quieres de mí? Entonces, preguntó, su voz casi un susurro. Yo quiero que veas quién soy realmente, Michael. No la imagen que te creaste de un anticuado indefenso. Una mujer espera ser llevada. Quiero que entiendas que el valor humano no está en cuánto dinero tiene alguien, qué conexiones tiene, qué pueden ofrecerme o qué puertas me pueden abrir. ¿Y si no puedo? Preguntó, de repente vulnerable. ¿Y si es demasiado tarde? Meyer, mi hijo, este hombre que había criado, amado, sacrificado todo para proteger. Y sentí una mezcla de tristeza y determinación. Entonces, vivirás con las consecuencias de tus decisiones. Michael,
tal como yo vivo con las mías. La visita de Michael marcó el comienzo de una etapa extraña en nuestras vidas. No regresó en los días siguientes, pero sentí su presencia no. Quizás sea mejor decir que sentí los efectos de su ausencia deliberada. Los vecinos comentaron al verlo. Pasó lentamente por delante de mi casa, observándome como si intentara reconciliar la elegante mansión con la mujer que siempre había amado. C. O considerado irrelevante. Una semana después, recibí un ramo de flores caro con una simple tarjeta. Necesitamos hablar, Michael. No Las flores eran hermosas, pero parecían más un intento de comprar su entrada que una disculpa sincera. 3 días después, intentó de nuevo, esta vez con una caja de bombones finos de una pastelería francesa que había comentado. Hace años que me gustaban, mucho antes de que empezara a tratarme como una molestia. La tarjeta decía: por favor, mamá, 5 minutos. Seguí sin responder. No fue crueldad de mi parte, sino instinto de supervivencia. Durante décadas, había permitido que Michael dictar los términos de nuestra relación. Cuando quería atención, se la daba. Cuando necesitaba ayuda, la ofrecía. Cuando me despidió, lo acepté en silencio. No más, si tuviéramos que reconstruir cualquier tipo de relación, sería en términos más equitativos. El 10º día de su silencio oficial y entrega del regalo número 20, ahora eran pequeñas fichas. Diarias me fui con mi ama de llaves y recibí una visita inesperada. Jessica estaba sola en mi puerta, visiblemente nerviosa. Emily, ella la saludé formalmente. ¿Podemos hablar? La invité a pasar, notando lo diferente que era. Parecía menos arrogante, más sumisa. Su mirada recorrió cada detalle de la casa, con una expresión que mezclaba reticencia y desgana, admiración, y algo que parecía casi vergüenza. Michael no sabe, estoy aquí, confesó mientras nos sentábamos en la sala. Se pondría furioso si lo supiera. Porcho, pregunté con sinceridad. Riosa, porque está devastado. Jessica dudó, eligiendo sus palabras. Cuidado, no por el dinero ni por la casa. Aunque fue un shock, Cinepork finalmente se dio cuenta de cómo te ha tratado estos últimos años. ¿Lo hizo? ¿Dice eso? No con esas palabras exactas. Pero no duerme bien. Apenas comencé, pasa el tiempo mirando fotos antiguas de ustedes dos, de cuando era niño en el Opaza. Lo encontré llorando en su estudio anoche, mirando una foto tuya de su 10º cumpleaños. Ese cumpleaños había trabajado doble turno durante 3 meses para poder darle la fiesta que él quería con todos sus amigos de la escuela. El recuerdo le provocó una punzada de dolor. Michael es un hombre orgulloso, continuó Jessica. Quizás demasiado orgulloso. No sabe cómo disculparse, sobre todo cuando sabe que lo que hizo es imperdonable. ¿Y tú? Pregunté directamente. ¿Tú también te diste cuenta de cómo me trataste? Jessica se sonrojó intensamente. Sí, John fue horrible contigo, Emily, desde el principio. Te traté como si fueras menos importante, menos valioso, solo porque no tienes el estatus social que tiene mi familia o que yo pensaba lo tuvimos. Pensé. Sonrió sin humor. Mi madre ha estado furiosa desde que me enteré de esta casa. No contigo, sino con mi padre, Al Perez. Sus sólidas inversiones no son tan sólidas. Después, la empresa lleva años en problemas, y él se lo ocultó. Jessica negó con la cabeza. La ironía es que quienes siempre vivieron con sencillez y honestidad, tienen más seguridad financiera que mis padres, quienes viven ostentando riqueza. En el dinero engaña, comenté. A menudo, quienes más presumen son los que menos tienen. Lo aprendí a las malas. Ella dudó, nerviosa. Emily, sé que no merezco tu perdón. Ni siquiera te lo pido. Solo vine a decirte en que Michael está sinceramente arrepentido, aunque no sepa cómo expresarlo. ¿Y qué quiere ahora? No, Jessica parecía realmente horrorizada. Anel ni siquiera ha vuelto a mencionar el dinero. Solo quiere recuperar a su madre, Meyer y Jessica, esta mujer que durante años me había tratado como un obstáculo incómodo. Y vi algo que nunca antes había notado: vulnerabilidad.
quizás incluso remordimiento genuino. Puedes decirle a Michael que estoy indispuesto a hablar, dije finalmente, pero no aquí en terreno neutral. Estará tan aliviada. Gracias, Emily. Mientras se iba, le hice una última pregunta a Jessica: ¿por qué haces esto? Michael te pidió que vinieras. Se le humedecieron los ojos. De repente, no. Yo hago esto porque hace 2 semanas que no reconozco a mi marido. Porque no sonríe. No duerman apenas come. Porque mira fotos antiguas y murmura: ¿cómo pude hacerle esto? Porque ella dudó, tragando saliva con dificultad. Porcho, presioné suavemente, porque estoy embarazada. 3 meses. Y no quiero que mi hijo crezca pensando que es aceptable tratar a las personas de la forma en que lo tratamos a usted. En la noticia me cayó como un rayo. Iba a ser abuela. Nieto o mi nieta estaba en camino. Una nueva vida que no tenía la culpa de los errores del pasado. Felicidades, Jessica. Logré hablar con un tono más suave de lo que pretendía. Gracias. Aún no se lo hemos dicho a nadie, ni siquiera a mi madre. Sonrió con tristeza. Quería que fueras el primero en saberlo. Pero entonces pasó todo esto. Después de que Jessica a la izquierda, me senté solo en el balcón, asimilando la noticia. Un nieto, una nueva generación, una oportunidad quizás para hacer las cosas de manera diferente. 2 días después, me encontré con Michael en un café neutral del centro, como habíamos acordado. Ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa discreta en la esquina. Parecía que Anne había envejecido años en solo una semana. Ojeras profundas, líneas de preocupación que no eran allí, ante la postura encorvada de alguien que lleva un peso invisible. Mamá se puso de pie al acercarme a su voz, temblando. Gracias por Michael, saludé, sentándome frente a él. Me observó durante un rato. Momento, como si me viera por primera vez en años. Te ves diferente, no solo la ropa o el cabello, es otra cosa. Se llama autoestima, hijo. He descubierto que es un excelente accesorio. Sonrió levemente. La primera sonrisa genuina que había visto en su rostro en mucho tiempo. ¿Siempre tuviste esa agudeza, ese humor mordaz? Siempre. Simplemente nunca prestaste atención. La sonrisa se desvaneció. Tienes razón. Yo no presté atención a muchas cosas. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Michael removió nerviosamente su taza de café, evitando mi mirada. Jessica me dijo sobre el bebé, dije, rompiendo finalmente el silencio. Él levantó la vista, sorprendido. Sí, ella estaba preocupada por ti. No debería haberlo hecho. Hizo lo que tú deberías haber hecho hace mucho tiempo, Michael. Ella reconoció sus errores y se disculpó. Bajó la cabeza, avergonzado. No lo hice, no sé por dónde empezar, qué decir, cómo explicar algo que ni yo mismo entiendo del todo. Chota, empezar desde el principio. Sugerí. ¿Por qué, Michael? ¿Por qué empezaste a tratar? ¿Me trató como una carga, una vergüenza? ¿Hice algo para merecerlo? Él tomó una respiración profunda, sus ojos húmedos. No, no hiciste nada más que todo por mí. Él hizo una pausa visible, luchando por encontrar las palabras. Creo que empezó cuando conocí a Jessica y a su familia. Tenían todo lo que siempre quise. Conexiones de estatus, cierto brillo social. Para la primera vez, me aceptaron en círculos que siempre parecían inalcanzables, y yo no encajaba en esa nueva imagen que completé. No eras tú, insistió. Luego se corrigió. Bueno, lo era, pero no de la manera que crees. Me avergonzaba, sí, pero no de ti, en sí, en yo. Me avergonzaba de mis orígenes, de nuestra lucha, de nuestra historia de adversidades. ¿Te refieres a nuestra historia de superación? Sí, pero no lo vi así en ese momento. Solo podía ver el contraste entre la vida que teníamos y la vida Han. La familia de Jessica siempre lo había hecho. Y cuanto más me aceptaban, más sentía que necesitaba distanciarme de mi pasado, de mi sencillez, de mí. Asintió con una lágrima, finalmente escapando de la persona que más me amó, que sacrificó todo por mí. Yo era un monstruo. Mamá, sí, lo eras. Acepté sin rodeos.
me tratabas como si eran menos que nada, como si todos mis sacrificios no valieran nada comparados con el importante apellido de tu suegra, o las conexiones de tu suegro. Lo sé, susurró otra lágrima, rodando por su mejilla, y no sé si alguna vez podré perdonarme por ello. No se trata de tu perdón, Michael, se trata del mío, y no estoy seguro de poder dártelo todavía. Levantó la vista, asustado. No puedes perdonarme. No, DH. Dije no, estoy segurón. El perdón es un viaje, hijo, no un destino, y algunas heridas son demasiado profundas para sanar rápidamente. ¿Qué puedo hacer?, preguntó con la voz quebrada. ¿Cómo puedo arreglar esto? No sé si puedes. DJ respondió con sinceridad. Algunas cosas, una vez rotas, nunca vuelven a ser lo mismo. Podemos pegar las piezas, pero siempre habrá grietas, así que no hay esperanza para nosotros. No dije eso. Dijimos que no seremos lo que éramos antes. Quizás podamos ser algo diferente, algo nuevo, basado en el respeto mutuo, no por obligación ni culpa. Michael asintió lentamente. Asimilando mis palabras, Jessica dijo que serías la primera en saber del bebé si las cosas eran diferentes. Sí, ella mencionó eso. Serás abuela, dijo casi como si estuviera probando las palabras. Choliohia. Hice una pausa con cuidado, pensando en lo que diría a continuación. ¿Y qué clase de abuela seré, Michael? ¿La que visitas en vacaciones por obligación? ¿El que consigue fotos ocasionales, pero nunca está realmente incluido? ¿O tiene una presencia real? En este punto, la vida de un niño. Quiero que seas parte de su vida de verdad. Querer es tranquilo, Michael. Actuar según ese deseo es lo difícil. Extendió una mano vacilante sobre la mesa en un gesto de súplica. Podemos intentarlo, por favor. No por lo que hice o no hice, sino por lo que puede ser de ahora en adelante. Meyer hizo mano, la misma mano que había sostenido cuando dio sus primeros pasos, la misma mano que Yola, misma mano que me había besado al graduarse, la misma que me había arrebatado tantas veces últimamente. Lentamente puse mi mano sobre la suya. Lo intentaremos. Finalmente, acepté, no por tú, no por mí, sino por este niño que viene. Él o ella merece saber su abuela, la abuela real, no la caricatura que creaste en tu mente. Michael me apretó la mano. Lágrimas ahora fluye libremente. Gracias, mamá. Voy a intentar ser mejor para ti, para mi hijo, para todos. No lo intentes. Yo... respondió con firmeza. B. Hay una diferencia. En los meses posteriores a nuestra durante una conversación en el café, presencié una transformación gradual en Michael. Los cambios comenzaron sutilmente. Con mayo frecuencia mensajes de texto preguntándome cómo estaba, invitaciones genuinas a almorzar y cenar, pequeños gestos que demostraban consideración. No fue un proceso perfecto. Hubo momentos de contratiempos en los que el viejo Michael resurgió, como cuando no asumí automáticamente que estaría disponible para cuidar su casa durante un viaje de trabajo, o cuando un condescendiente se le escapó un comentario sobre mi nueva sofisticación. Pero a diferencia de antes, ahora se dio cuenta de sus errores, se disculpó y ahí intentó hacerlo mejor. Jessica, sorprendentemente, fue fundamental en esta evolución. Como a medida que avanzaba su embarazo, parecía cada vez más decidida a construir una relación genuina conmigo. Empezó con pequeñas invitaciones para ayudarla a elegir colores para la habitación del bebé, para acompañarla a las citas prenatales cuando Michael no pudo. Sé que no merezco tu generosidad, me dijo durante una de estas salidas, pero gracias por darme una segunda oportunidad. Linda Lasweg, que había recibido los $100.0, aunque recibí una tarjeta de regalo de $10. Nos mantuvimos distantes por un tiempo, cuando finalmente nos volvimos a encontrar en un almuerzo en casa de Michael y la casa de Jessica. Parecía una versión más discreta de sí misma. Tu casa es realmente impresionante, Emily, dijo. Durante la comida,
visiblemente incómodo. Jessica me dijo que tienes una notable colección de arte contemporáneo, .art. Sí, respondí con calma. Empecé a coleccionar hace unos meses, descubrí que tengo un ojo natural para ello. Impresionante, murmuró con claridad, luchando por reconciliar la imagen que tenía de mí, con la realidad, ahora, ante ella. Michael observó nuestra interacción con visible ansiedad. Mamá es mucho más de lo que cualquiera de nosotros jamás imaginó, dijo en un raro momento de defensa pública. Ella siempre lo fue. Fue un momento pequeño, pero significativo. Por primera vez, mi hijo, mi bella, me veía de verdad y defendía mi valor ante los demás. Aunt Jessica entró en su 7º mes de embarazo. Michael le hizo una petición inesperada. Estábamos tomando café en mi BAL disfrutando de la brisa de la tarde, cuando casualmente mencionó Ann. Estamos pensando en nombres para el bebé. Si es una niña, nos gustaría llamarla Emily. La sorpresa debió ser evidente en mi cara, porque rápidamente continúan, solo si lo permites, por supuesto, lo entenderé si lo encuentras tan extraño. ¿Por qué, Emily?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme a pesar de la emoción repentina. Porque queremos que nuestra hija tenga la fuerza, la integridad y la perseverancia de su abuela, respondió simplemente. Queremos que sepa de dónde viene, que conozca su verdadera historia, no la versión editada, que casi y en puesto. Tragué saliva con fuerza, conteniendo las lágrimas. Sería un honor, Michael. Él sonrió con una sonrisa genuina que rara vez vi en su rostro adulto. Gracias, mamá. En Ellen, el 8º mes, ocurrió algo impensable un año antes. Jessica me llamó presa del pánico. Ella estaba teniendo contracciones prematuras, y Michael estaba en una conferencia en otro estado. ¿Puedes llevarme a la hospital?, preguntó con voz temblorosa. No quiero llamar a mi madre. Entrará en pánico y harán las cosas. Empeoraron. Voy en camino, respondí sin dudarlo. Llegué a 15 minutos después. Jessica estaba pálida y asustada. De camino al hospital, le tomé la mano mientras respiraba las contracciones. Tengo miedo, confesó. Es demasiado pronto. Todo estará bien, le aseguré con una convicción que no sabía qué poseía. Eres fuerte, Jessica, y esta niñita es mi nieta. Tiene sangre guerrera en las venas. En el hospital, estuve a su lado durante los exámenes, el seguimiento, las consultas con especialistas. Cuando el médico finalmente confirmó que eran solo contracciones, Braxton Hicks, un falso parto, y que ambas Jessica y el bebé estaban bien, lloré de alivio junto a ella. Gracias por estar aquí, dijo, apretándome la mano. No sé qué habría hecho sin ti. Para eso está la familia, respondí, sorprendiéndonos a ambos. Michael llegó unas horas después, pálido de preocupación. Nos encontró en la sala de espera. Jessica ya había recibido el alta, charlando tranquilamente. ¿Estás bien?, preguntó, abrazando a su esposa con cuidado. ¿El bebé? Estamos perfectamente bien, dijo Jessica. Lo tranquilizó. Tu madre se encargó de todo. Fue increíble. Michael me miró con una gratitud tan profunda que me dolió. Gracias, mamá, por estar aquí cuando no pude. Siempre lo estuve. Hijo, dije, respondió suavemente. Simplemente no lo viste. De camino a su casa, en el asiento trasero del coche, oí a Michael susurra a Jessica. No merezco a esa mujer como madre. No. Jessica estuvo de acuerdo, pero puedes empezar a merecerla desde ahora. Cuando la pequeña Emily nació, justo en la fecha prevista para el alivio de todos, fui la primera persona a la que Michael llamó después de la entrega. Ni Linda, ni el padre de Jessica, sino yo. Está perfecta, mamá, dijo, con la voz cargada de emoción, por teléfono. Tiene tus ojos y tu terquedad. Ambarbillan. Llegué al hospital con un osito de peluche. No es un regalo extravagante, solo algo simple y significativo. Cuando entré en la habitación y vi a mi hijo sosteniendo ese pequeño bulto rosa, algo pasó. Todos los rencores, todo el resentimiento, todo el dolor acumulado a lo largo de los años parecieron desaparecer.
aneamente. ¿U expendida? ¿Quieres sostenerla?, preguntó Michael, extendiendo ya a la bebé hacia mí. Tomé mi nieta en mis brazos, mirando ese rostro perfecto, esos ojos curiosos, que ya parecían estar observando la mundo con intensidad. Hola, Emily, susurré, soy tu abuela, y nunca dudarás de tu valor. Michael puso una mano sobre mi hombro, un gesto sencillo, pero significativo. Va a tener la mejor abuela del mundo. Y esta vez, te lo prometo, todo el mundo lo sabrá. Mientras mecía esa nueva vida en mis brazos, pensé en el viaje que me trajo hasta aquí. El dolor, la humillación, el coraje, que te tomó para finalmente exigir respeto. No fue un final de cuento de hadas perfecto, era algo más complejo, más real, una reconciliación imperfecta, una nueva al principio, se construyó sobre las ruinas de lo antiguo. En los días posteriores al nacimiento de Emily, Joan observó cómo la dinámica familiar cambiaba sutilmente. Linda llegó al hospital, por supuesto, cargada de galos caros y extravagantes, que claramente compiten por la atención y la relevancia, pero noté cómo Michael y Jessica mantenían límites firmes, educados pero inequívocos. Mamá, apreciamos, la tenemos ropa de diseñador, pero realmente no necesitamos tanta, dijo Jessica con suavidad, pero con firmeza. Emily crecerá rápidamente, y nosotras. Prefiero cosas más prácticas ahora mismo, pero necesita verse presentable. Linda, protestó, mirando significativamente el sencillo osito de peluche que había traído. La apariencia es importante desde el principio, Onedad. La apariencia es la cualidad menos importante que queremos enseñarle a nuestra hija, respondió Michael para mi sorpresa. Aunque ella valore la sustancia por encima del estatus, exactamente como mi madre siempre lo ha hecho. A la expresión de sorpresa en el rostro de Linda no tenía precio. Aún más sorprendente fue el hecho de que Michael no se rindió ni en suavizar su postura como lo habría hecho en el pasado. Cuando trajeron al bebé a casa, me invitaron a quedarme un ratón días para ayudar. Al principio, dudé, no quería imponerme, pero Jessica insistió. Por favor, Emily, pidió con una sinceridad que aún me sorprendió. Necesito a alguien que realmente entienda a los bebés, no alguien que solo quiera presumir de su nieta en las redes sociales. Acepté, y esos días fueron tan revelador en Pai como Michael. Se esforzó genuinamente por ser un padre presente, incluso cuando estaba exhausto, después de largos días en el hospital. Vi cómo Jessica luchaba contra sus propias inseguridades, intentando ser una madre diferente a la modelo. Ella lo sabía, y vi cómo, en silencio, ambos empezaron a valorarme, no solo como una abuela conveniente, sino como una fuente de sabiduría y apoyo. ¿Cómo lo hiciste cuando era bebé?, Michael me preguntó una noche mientras intentaba calmar a una Emily que lloraba desconsoladamente. ¿Era yo? ¿Cómo? ¿Esto también? Peor, respondí con una sonrisa. Solo te calmaste cuando canté eso. 5. Vieja canción de cuna. ¿Recuerdas la que me enseñó mi abuela? Michael me miró, un recuerdo lejano aflorando en sus ojos, el de las estrellas y los barquitos. ¿Ese es? ¿Aún lo ves? ¿Lo recuerdas? Extendí los brazos, tomando a la pequeña Emily. Empecé a cantar suavemente la canción. La misma melodía que había mecido a mi hijo hasta dormirlo décadas atrás. El bebé dejó de llorar casi al instante. Sus ojitos se quedó mirándome fijamente, mientras la voz y el suave balanceo la calmaban. Es casi como magia, susurró Jessica, observando con asombro. No es magia, respondí. Es amor incondicional que se transmite de generación en generación. A Michael observó la escena, con lágrimas contenidas. Más tarde, cuando Jessica y Emily finalmente se durmieron, encontró a Joe en la cocina, preparando té. Mamá, empezó con voz temblorosa. ¿Cómo puedes estar aquí ayudándonos después de todo lo que hicimos? Pensé detenidamente antes de responder. No estoy aquí para ti, Michael, o incluso Jessica. Estoy aquí por Emily
por mí y por la familia que quiero ayudar a construir a partir de ahora. ¿Aún no me has perdonado del todo?, observó. No era una acusación, solo una constatación de hecho. El perdón es un proceso, hijo, no un evento. Fue en camino, pero algunas heridas tardan mucho en sanar por completo. Él asintió, aceptando mi honestidad. ¿Sabes qué es lo que más duele? No es solo en la forma en que te traté estos últimos años. Es pensar en todo lo que perdí, conversaciones en las que podríamos haber tenido consejos. Podría haber recibido momentos que desperdicié porque estaba demasiado ocupado, tratando de impresionar a personas a las que nunca les importé realmente. No podemos recuperar el tiempo perdido, respondí en voz baja, pero podemos decidir cómo usar él. Tenemos tiempo por delante. ¿Crees que algún día podremos tener la relación que deberíamos haber tenido? Miré a mi hijo, no el neurocirujano arrogante que me había humillado en mi cumpleaños, sino el hombre vulnerable y arrepentido que estaba tratando para encontrar el camino de regreso. No, respondí con sinceridad, no podemos tener la relación deberíamos haberlo tenido, pero podemos construir algo nuevo, algo basado en quienes somos ahora, no en quienes éramos antes. Él absorbió mis palabras en silencio, asintiendo finalmente. Gracias por no renunciar a mi mamá. Incluso cuando lo merecían, las madres no se rinden, Michael. Incluso cuando deberían. En los próximos meses, nuestra relación continuó evolucionando, no sin dificultades, por supuesto. Hubo contratiempos, momentos ocasionales, decayendo en viejos patrones. Michael aún tenía destellos de arrogancia. Jessica ocasionalmente mostraba rasgos del elitismo en el que se crió, pero la diferencia crucial fue que ahora, cuando sucedió, hubo reconocimiento, hubo disculpas sinceras, hubo un esfuerzo real por mejorar. Linda, en cambio, lo pasó peor. Adaptándose. El cambio en la dinámica familiar, donde ella ya no era la figura matriarcal suprema, claramente la molestaba. Emily ha pasado mucho tiempo con el bebé. Una vez le oí comentarlo a una amiga. Es casi como si está intentando apoderarse de mi nieta. Nuestra nieta, Linda, la corregí con calma al entrar en la habitación. Ese momento. Y no estoy tomando el control de nadie. Solo estoy siendo abuela. Se sonrojó, sorprendida. No quise decir que es solo que pareces estar mucho por aquí últimamente. Igual que tú, Joan, respondí, manteniendo la voz neutra. Por suerte, Emily tiene suficiente amor para todas sus abuelas. Fue un momento breve de confrontación, pero significativa. Linda se dio cuenta de que ya no podía hablar de cómo, si no estuviera presente. Ya no me menosprecien sin consecuencia. La situación financiera de Linda y su esposo también experimentó cambios significativos durante este periodo. Los problemas que Jessica había mencionado se hicieron públicos cuando la empresa de su padre se declaró en quiebra. De repente, los almuerzos extravagantes y los regalos caros cesaron. La casa de playa, que nunca se compró, se convirtió en un sueño aún más lejano. Estamos en una fase de reestructuración, Linda explicaba, tratando de mantener las apariencias. Es solo un problema temporal de liquidez. Pero los rumores en los círculos sociales contaban otra historia de inversiones fallidas, dudas acumuladas, una fachada de prosperidad que ocultaba años de mala gestión financiera. En un extraño cambio de roles, Michael y Jessica ahora ayudaban ocasionalmente a Linda y su marido, no con grandes sumas como los $100,000 que una vez le habían dado, sino con pequeños gestos prácticos, pagar una cena para cubrir algunas facturas. Es irónico, ¿no?, me comentó Jessica una tarde, mientras vimos a Emily jugar en mi jardín. Mis padres siempre parecen tan invencibles, como si el dinero y el estatus estuvieran garantizados. Ahora yo veo que todo era una ilusión. El dinero es así, respondí, pensando mis propias decisiones a lo largo de la vida. Lo que queda es el carácter, los vínculos que construimos, el impacto que tenemos en las vidas que tocamos. Jessica me miró con una expresión, esa mezcla de admiración y tristeza. Siempre lo supiste, ¿verdad?
mientras que en los demás estábamos ocupados buscando estatus, tú construías algo real. No siempre fue una elección consciente, lo admití al principio, ahorré por necesidad, luego por costumbre, solo recientemente y me di cuenta de que yo había estado construyendo seguridad mientras otros estaban construyendo apariencias. Cuando Emily cumplió 1 año, Michael y Jessica organizaron una celebración íntima, solo familiares cercanos y algunos queridos amigos. Para mi sorpresa, me invitaron a ayudar con los preparativos desde el principio. Queremos algo significativo, no ostentoso, explicó Michael, algo que refleje valores reales, no falsos. Sofisticación. La fiesta se celebró en mi patio trasero, una elección que habría sido impensable 1 año antes. Linda apareció con un regalo elaborado y envuelto, un costoso muñeca importada que Emily era demasiado pequeña para apreciar, y claramente esperaba que fuera el centro de atención. En cambio, fue testigo de cómo su hija y su yerno habían cambiado, como la pequeña celebración estaba llena de significado en lugar de extravagancia, como la abuela materna, que antes era una vergüenza ocultar, ahora era tratada con evidente respeto. Sus opiniones valoraban su presencia, claramente apreciada. Después de que los invitados se fueran, éramos solo nosotros, Michael, Jessica, la pequeña Emily y yo sentados en el balcón mientras se ponía el sol. Gracias, mamá, dijo Michael, dijo en voz baja, rompiendo el cómodo silencio. Por esta casa, por este día, por todo. No tienes que agradecerme. ¿Yo? Respondí automáticamente. Lo necesito, insistió. Durante mucho tiempo, creí que valorarte era una obligación, algo que se hacía por conveniencia o por costumbre. Ahora entiendo que es un privilegio. Jessica, sosteniendo a Emily dormida, asintió con la cabeza. Espero que algún día nuestra hija me mirará con el mismo respeto que Michael está aprendiendo a tener por ti, y verá valor más allá de ti en apariencias, sustancia, más allá del estatus. Lo hará, les aseguré, porque tú le estás enseñando eso todos los días con tus elecciones, con tus acciones. Mientras observaba a mi familia, esta nueva versión de mi familia, reconstruida de las cenizas de la decepción y el resentimiento, sentí una extraña sensación de paz. No fue un final perfecto. Michael aún tenía un largo camino por recorrer para demostrar la consistencia de su remordimiento. Jessica aún luchaba contra los valores distorsionados con los que fue criada. Linda probablemente nunca se amaba por completo, pero algo fundamental había cambiado. Había recuperado mi voz, mi poder, mi dignidad. Ya no hay que ocultar a la madre incómoda, ni tolerar a la anciana, ni avergonzarse del pariente pobre. Era Emily, una mujer digna de respeto, capaz de establecer límites y defender su propio valor. Y su nieta, la pequeña Emily, crecería sabiendo eso, crecería viendo a su abuela como un ejemplo de fuerza, no como una nota al pie en la historia familiar. Crecería entendiendo que el verdadero valor proviene de carácter, no de una cuenta bancaria. Ese respeto se gana con acciones, no apariciones. 1 año y medio después del nacimiento de Emily, mi vida había encontrado un nuevo equilibrio. Mi relación con Michael y Jessica siguió evolucionando, todavía imperfecta, todavía con momentos ocasionales, de tensión, pero inequívocamente mejor. La pequeña Emily, ahora balbuceando sus primeras palabras y dando pasos tambaleantes, se convirtió en una presencia constante en mi casa. Michael y Jessica la traían regularmente, a menudo dejándola conmigo mientras Cor Ian.re K2. ¿Seguro que no te importa?, preguntaba Jessica siempre, aún sabiendo la respuesta. ¿Te importa? Estos son mis favoritos momentos de la semana. Honestamente respondería la relación entre Michael y Linda. Por otro lado, se había vuelto notablemente más distante, no por mi influencia. Nunca pregunté ni sugeríse distancia de su suegra, pero como consecuencia natural de los cambios en su propia perspectiva
Ella todavía hace comentarios desdeñosos sobre tu sencillez. Me lo dijo una tarde, claramente irritado después de un almuerzo en casa de sus suegros, como si vivir sin ostentación fuera una especie de defecto moral. Linda es un producto de su crianza, como todos nosotros, respondí, tratando de mantener la perspectiva. Ella mide valgo por lo que se puede mostrar, no por lo que realmente importa. Aún así, no creo que necesito exponer a mi hija a esos valores, dijo con firmeza. Emily merece algo mejor. Fue en este contexto que yo recibí una visita inesperada. Estaba en casa organizando álbumes de fotos de la pequeña Emily, cuando la ama de llaves anunció: la señorita Linda está aquí. Señora, dice que necesita hablar con usted urgentemente. Han sorprendido. Le di permiso para entrar. Linda apareció en la puerta de la sala, visiblemente incómoda, con aspecto mayo ereán, que la última vez que la había visto, su habitual aire de superioridad había sido reemplazado por algo que parecía casi como la humildad. Emily saludó formalmente. Espero no interrumpir. Para nada, respondí, indicándole que se sentara. ¿Quieres un café?, asintió, visiblemente nerviosa, mientras esperábamos a que la criada trajera el café. Un tenso silencio se cernía entre nosotros. Linda miró a su alrededor, tomando en los detalles de mi sala, los muebles elegantes, pero no ostentosos, el arte cuidadosamente seleccionado, la atmósfera de tranquila prosperidad. Tengo una casa preciosa, comentó finalmente. Cuy, pero sofisticada. Gracias, respondí, sinceramente sorprendido por el cumplido. Llegó el café, y después de unos momentos de una conversación superficial, Linda finalmente llegó al motivo de su visita. Vine a pedirte ayuda, dijo Ana abruptamente, claramente forzando las palabras, y sé que no tengo derecho a preguntar esto, dado como eran las cosas en el pasado. Esperé en silencio, dándole espacio para continuar. La situación financiera de mi esposo ha empeorado significativamente, explicó, con la mirada fija en su taza de café. La empresa quebró. Estamos vendiendo la casa para pagar .de y no sé qué hacer. La confesión, claramente, le costó mucho. Para una mujer que había construido toda la identidad en torno al estatus social y la apariencia de riqueza, admitir la ruina financiera era casi como admitir derrota moral. Lamento mucho tu situación, respondí con sinceridad, pero yo no veo cómo puedo ayudar. Respiró hondo, como si se animara. Necesito consejos sobre cómo vivir con menos, cómo administrar las finanzas reales, no solo las apariencias, y no conozco a nadie que lo haya hecho mejor que tú. La ironía, no se me escapó la situación. La mujer que me había menospreciado por mi sencillez, ahora venía a pedirme consejos para vivir sin ostentación. ¿Me pides consejo financiero?, pregunté, para asegurarme de haber entendido bien. Sí, confirmó Ann. Sus mejillas se sonrojaron de vergüenza. Michael mencionó que tienes un asesor financiero excepcional y que incluso, antes, que siempre fuiste prudente con el dinero. Consideré su situación por un momento. Sería fácil, tentadoramente fácil, negarme a devolverle algo de la frialdad y el desdén que me había demostrado durante años. Pero ¿qué ejemplo sería ese para mi nieta? ¿Qué lección le enseñaría sobre la compasión y superar la adversidad? Puedo presentarte a mi asesor, dije finalmente, y puedo compartir algunas estrategias. Eso me funcionó a lo largo de los años. Linda levantó la vista con claridad, sorprendida por mi disposición a ayudar. Te lo agradezco mucho. Mucho, pero necesito preguntarte, Linda, ¿vienes a mí solo por necesidad económica o hay algo más? Esto guardó silencio un largo rato, como si sopesara la pregunta al principio. Sí, fue por necesidad. Finalmente, admitió, pero hay hay algo más. He visto a Michael y Jessica durante los últimos meses, cómo han cambiado, cómo parecen más felices, más centrados, y me di cuenta de que tiene algo que ver con la influencia que has tenido en ellos. No sé si merezco ese reconocimiento, respondí con sinceridad. Sí, lo haces, insistió ella. Ahora hablan de valores diferentes,
de criar en Emily, debe comprender que el carácter importa más que las posesiones. Se trata de construir relaciones reales, no conexiones estratégicas. Hizo una pausa, visiblemente incómoda. Esas eran cosas no. Le enseñé a Jessica cosas que no valoraba. Su sinceridad me desconcertó en guardia. Por primera vez, vi a Linda, no como la suegra arrogante que había facilitado el arreglo de mi hijo, sino como mujer que enfrenta la demolición de todo su sistema de valores. Nunca es demasiado tarde. Perra. Reaprender las prioridades, dije en voz baja. Créeme, lo sé por mi propia experiencia. Experiencia. En los meses siguientes, Linda y yo desarrollamos una relación improbable. No éramos amigos, había demasiada historia para eso, pero encontramos un respeto mutuo que habría sido impensable. ANDES. La ayudé a navegar la transición a una vida menos opulenta para identificar lo que realmente importaba, conservar, y lo que era solo un espectáculo vacío, su marido acabó consiguiendo un trabajo modesto en una empresa más pequeña. Un golpe devastador para su ego, pero necesario alivio financiero. Vendieron la mansión y se mudaron a un apartamento cómodo, pero sin los lujos a los que estaban acostumbrados. Es extraño, me confesó durante una de nuestras reuniones. Pensé que me sentiría disminuido, humillado, pero hay una cierta libertad al no tener que estar constantemente al día en apariciones. A Michael y Jessica observan esta evolución con asombro, apenas disimulado. Nunca pensé que vería a mi madre y tú tomándose un café juntas voluntariamente, comentó Jessica una tarde. La vida tiene sus sorpresas. Yo. Respondió con una sonrisa. Cuando Emily cumplió 2 años, volvimos a celebrarlo en mi casa. Esta vez, Linda trajo un regalo sencillo, un libro infantil que ella misma le había leído a Jessica cuando era niña. El gesto, en su modesta sinceridad, decía más que cualquier regalo extravagante. Durante la fiesta encontró a Michael observando la escena pensativamente, su hija jugando en el jardín, Jessica y Linda charlando amigablemente conmigo, el pocos invitados genuinos disfrutando el momento, sin preocupaciones de estatus o apariencias. ¿En qué estás pensando?, le pregunté al acercarme. En cómo cambió todo, respondió con voz suave Anne, sobre cómo casi lo pierdo todo, por orgullo y superficialidad. Pero tú no lo perdiste, le recordé. Ah, estamos todos aquí, gracias a ti, dijo, tomándome la mano. Gracias a tu valentía a exigir respeto, a demostrar tu valor, y gracias a tu capacidad de cambiar, de admitir tus errores, de hacerlo mejor. Yo añadió, no todos lo consiguen. Sonrió con una sonrisa genuina, que ahora vi. Frecuencia en su rostro. Creo que esto merece una celebración especial. Espernak entró y regresó momentos después. A más tarde, con una cajita envuelta. Iba a guardarlo para Navidad, pero creo que este es el momento perfecto. Abrió el paquete y encontró una delicada pulsera de oro blanco. Dentro no era ostentoso o llamativo, pero elegante en su simplicidad. Lo giré en mis manos, al notar una inscripción en el interior. Para la mujer que me enseñó el verdadero valor de las cosas. Es hermosa, Michael, dije sinceramente conmovido. No costó $100.0. Command o refiriéndose a la cantidad que le había dado a Linda años antes. Pero tiene un significado mucho mayor. No es. El precio es lo que importa, respondí, poniéndome la pulsera. Es la intención, el reconocimiento, asintió. Entendiendo, Ana, ahora lo sé, y espero enseñárselo también a Emily. Mientras veía a mi nieta correr por el jardín, mi hijo finalmente se convirtió en el hombre que siempre supe que podría ser. Jessica encontró su propio valor más allá de las expectativas superficiales de sus padres. E incluso Linda, aprendiendo lecciones tardías sobre lo que realmente importa en la vida. Sentí una profunda gratitud, no por el dinero que me había permitido comprar esta casa y obligar a mi hijo a por fin me veré, no por la dulce venganza de mostrar mi valor a quienes me menospreciaron, sino por todo el VIH,
los dolores que me fortalecieron, las humillaciones que me enseñaron a valorarme, y sobre todo por el coraje que hayan encontrado a los 65, para finalmente decir, Ann, merezco más que esto. Esa tarjeta de regalo, de $10, en comparar mi cumpleaños con los $100,000 que le dieron a Linda, había sido la mayor humillación de mi vida. Pero ahora, al mirar Ann de vuelta, me di cuenta de que también había sido el regalo más grande. El catalizador que me obligó a me permitió ver mi propio valor, exigirlo a los demás y reconstruir mi familia sobre bases más sólidas que el estatus o las apariencias. A los 67 años, finalmente había encontrado no solo respeto externo, sino algo mucho más precioso, el respeto propio. Y eso me di cuenta mientras veía a mi familia reunida, que era la verdadera victoria, el giro más dulce que jamás podría haber imaginado. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que aparece en tu pantalla, es porque en él hay una historia de traición y venganza como nunca antes la vías. VISTO.VISTONTs